Hola, ¿qué tal? Te saluda el pastor Rodolfo Luis. Bienvenido a nuestro programa El Poder de la Fe. Hoy continuamos nuestra serie Mente Sana con nuestra cuarta entrega y vamos a dedicar este espacio breve a hablar del gozo del Señor es nuestra fortaleza. ¿Por qué? Porque cuando tenemos una experiencia de fe con Jesucristo, el Espíritu Santo transforma nuestra manera de pensar, de actuar y de vivir. Nuestra mente es transformada por la gracia de Dios. No es que Dios nos lave el cerebro, sino que crea las condiciones para que nosotros podamos pensar mejor. De hecho, Pablo dice todo lo bueno, lo justo, lo noble, lo digno, de buen nombre. Si hay virtud alguna, algo digno de alabanza, en esto pensar. Lo menos que hacen los seres humanos hoy en día es pensar con detenimiento y reflexivamente. Toman decisiones de primera mano y cometen muchísimos errores. Los errores también vienen acompañados de actos de violencia. Y muchas veces, en la mayoría de los casos, las personas que tienen esos problemas mentales y esos ataques de cólera y esos estados depresivos, es que han pasado por momentos muy difíciles en su vida y no han tenido el apoyo de personas, como el caso de los cristianos, que tenemos consejeros cristianos, que tenemos la palabra de Dios, que tenemos el Espíritu Santo en nosotros, que tenemos una experiencia de fe renovadora con Dios por medio de Jesús, el Señor, y por la obra de gracia que Él ha hecho y está efectuando a favor nuestro por medio de su Espíritu a través del conocimiento de su palabra y en una relación estrecha de intimidad a través de la oración, la meditación, la reflexión de lo que leemos y cómo eso aplica a nuestras vidas. El consejo divino es lo que nosotros tratamos de seguir. Cuando lo hacemos, nuestra mente está equilibrada. Entonces podemos ver el panorama diferente. Podemos ver dónde hay un problema y podemos tener deseo de ayudar y ayudar. Podemos ver dónde hay una dificultad y no nos dejamos enredar, sino que sabemos mirar desde un extremo y poder interceder para evitar dificultades mayores. Y esto es lo que necesita el ser humano en nuestro día, una experiencia de relación con Dios para que Dios dirige su manera de pensar de la manera correcta, santa, la que no le hace daño absolutamente a nadie y glorifica el nombre de Dios. Ser cristiano no significa ser alguien ausente en la sociedad, todo lo contrario. Jesús dijo, vosotros sois la luz del mundo, vosotros sois la sal de la tierra. Así que nuestro ejemplo, testimonio, el mensaje que tenemos, que no es nuestro, que es de la Biblia, pero sí la experiencia que poseemos de ese reencuentro, de esa relación, de ese cambio de dirección en nuestra conducta, en nuestra manera de ser y vivir y de actuar y de pensar, de tomar decisiones, está ahora bajo la gracia de Dios, bajo la supervisión del Espíritu que nos va a decir, eso no está bien, eso no te conviene, eso no agrada a Dios, porque está confrontado con lo que dice la palabra de Dios. Y a eso vamos, aquí está. Vamos a ver acá. Los cristianos hemos aprendido de las Sagradas Escrituras que el gozo es el fruto del Espíritu Santo. Y eso es medicina para tu mente, para tu alma y el espíritu, el gozo de Dios. Y es el gozo que se produce por esa relación. Porque dice la Biblia, allí en Gálatas, en cambio, el fruto del Espíritu es decir, la relación de lo que Dios pone en nuestro corazón, nuestra alma, en nuestra mente. El fruto del Espíritu es amor, alegría, gozo, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. Dice, no hay ley que condene estas cosas en ningún lugar del mundo. Nadie va a condenar estas ideas, estos conceptos, estas verdades, estas virtudes del Espíritu Santo que la Biblia llama fruto. El fruto de tener el Espíritu Santo en tu corazón. Es decir, cómo se va a desdoblar en hechos, en pensamientos, en acciones, en palabras, en conversación, en fin, todo lo demás. Alégrense siempre, escribió el apóstol Pablo, en el Señor. Alégrense en el Señor, no en la injusticia del otro, no burlándome de los problemas del otro, de la incapacidad del otro, no haciendo un chiste grosero, no hablando mal de otros para que otros se rían. No, eso no es lo que Dios quiere, eso desagrada a Dios. Eso es pecar contra tu prójimo. Por lo tanto, Dios no quiere eso. Dice, alégrense siempre en el Señor. Insisto, dice Él, alégrense. ¿Y esto por qué? Porque Dios es el que obra en nosotros el querer como el hacer, por su buena voluntad. Y todo lo que hay de parte de Dios es bueno, agradable y es perfecto. Los cristianos sabemos que por experiencia que el amor de Dios que nos ha llegado por el poder de la fe en Jesús nos trae el mandato de amar a Dios por encima de todo y a nuestro prójimo igualmente.
Si amo a mi prójimo, no le voy a desear ningún mal. Si amo a mi prójimo, estaré dispuesto a ayudarlo. Si amo a mi prójimo, no va a pasar por mi mente la violencia contra él, ni tampoco crear un conflicto y una atmósfera que afecte su vida. Si amo a mi prójimo, le voy a hablar de Jesucristo, que es la mejor adquisición que se puede hacer en la vida. Cuando hablo de adquisición, me refiero a recibirlo, a tener la fe en Él. Y los resultados de eso, Cristo viviendo en ti, viviendo en mí, a través de su Espíritu, haciendo que vivamos conforme a lo que Dios ha establecido, cuáles son los valores del reino, cuáles son los principios. Y eso es lo que hace posible que nuestra vida sea diferente al resto de la sociedad. Sea diferente inclusive al antes de Cristo y al después de Cristo en nuestra vida. Es decir, que son la misma persona, pero con diferentes conductas, con diferentes proyecciones y con diferentes respuestas en la vida. Dice Pedro, el apóstol Pedro, sobre todo ámense los unos a los otros profundamente, porque el amor cubre multitud de pecados. ¿Ve? El amor genera confianza. Cuando amo, perdono. Cuando amo, estoy dispuesto a restaurar. Cuando amo, estoy dispuesto a extender la mano a aquel que está dañándome. Cuando amo, puedo orar por esa persona aún que me está tratando mal. ¿Por qué razón? Porque la Biblia lo enseña. Jesús en la cruz dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y enseñó que el amor a nuestro prójimo y el amar a Dios por encima de todas las cosas se reúne toda la cantidad de mandamientos que hay. Si amo a Dios, voy a hacer su voluntad. Si amo a Dios y amo a mi prójimo, entonces todo va a marchar mejor. ¿Por qué razón? Porque entonces estoy viviendo acorde al plan de Dios, acorde al plan de Dios y también en la dimensión de su propósito para con la humanidad. Sobre todo, ámense los unos a los otros profundamente, porque el amor cubrirá multitud de pecados, o cubre multitud de pecados. Eso está en la primera carta de Pedro, capítulo 4, verso 8. Y en Corintios, la primera carta de Pablo a los Corintios, lees en Corintios, capítulo 13, uno de los capítulos más hermosos, todo es hermoso en la Biblia, pero que habla del amor, dice allí, el amor es paciente, verso 8 en adelante, 4 al 8, es bondadoso, el amor no es envidioso ni jactancioso, ni orgulloso, no se comporta con rudeza, no es egoísta, no se enoja fácilmente, no guarda rencor, el amor no se deleita en la maldad, sino que se regocija con la verdad. Todo lo disculpa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor jamás se extingue. Mira, cuando amamos, estamos dispuestos a perdonar. Cuando amamos, estamos dispuestos a reconocer nuestros errores y entonces pedir disculpas. Cuando amamos, estamos dispuestos a extender la mano a la persona que está en una situación difícil. Cuando amamos, estamos dispuestos a orar por la restauración de una persona que ha caído en pecado o está distante de Dios y aún no conoce y está viviendo esa avalancha de dificultades y de tensiones y de respuestas agrias y cosas que son terribles. En estos días veía la noticia de cómo una mujer perdonaba a la persona o perdonó a la persona que mató a un familiar suyo. ¿Y lo hizo por qué? Porque el amor de Dios venció. Si Cristo venció en la cruz y perdonó en el gran crimen que ha cometido la humanidad de matar al Hijo de Dios, el único mediador entre Dios y nosotros los seres humanos, Dios hecho carne, claro, resucitó al tercer día porque Dios vino para pagar el precio de eso, el rescate a la humanidad de esa maldad a través del poder de la fe en Él, que tiene poder para perdonar, poder para restaurar, poder para reconciliar, poder para santificar, poder para moldear nuestro carácter, nuestra vida, poder para sanar nuestra mente y todo lo que hacemos y todo lo que somos para que glorifique a Dios en una vida diferente. La Biblia llama santa, una vida apartada de lo que está mal, viviendo en un mismo mundo, pero con otra vestimenta, que no es la de la hipocresía, sino de la intimidad e identidad con el Dios verdadero, con Jesucristo el Señor. Entonces el amor es una de las manifestaciones más importantes. Eso dijo a sus discípulos: si vosotros se amáis, como yo los he amado a ustedes, el mundo los conocerán. Si ustedes se aman, bueno, y me aman a mí, pues el mundo sabrán que son mis discípulos. ¿Por qué razón?
porque yo le he mostrado que el amor es lo más importante. En el mundo no vas a encontrar personas que digan que hay que amar, excepto los cristianos. En el mundo vas a encontrar personas que dicen a tu enemigo hay que eliminarlo, a tu enemigo hay que meterlo en tal lugar o aquí o allá, o quitarle la vida. La Biblia dice que tu enemigo ora por él, perdónalo. Y si tuviera hambre, dale de comer, si tuviera sed, dale de beber. Dice, pues haciendo esto, estás demostrándole cuán importante es el temor a Dios y Dios tomará entonces en sus manos la justicia que debe ser si la persona no se arrepiente. Los cristianos somos una gran familia donde Jesús es nuestro hermano mayor y una familia universal, no una familia de entre paredes o en un local, es una familia en el mundo, universal. ¿Por qué razón? Donde quiera que vayas te encuentres un cristiano, te va a mostrar simpatía, respeto, consideración, amabilidad, se va a identificar y va a ser tu hermano, es tu hermano, tu hermana. Dios es el dador de esa bendición y va a haber pensamientos acorde a lo que Dios espera de cada uno de nosotros y en el programa que queremos hacer en la sociedad para bendición de los demás. Semana pasada dije que los cristianos no tenemos armamentos, no tenemos ejércitos adiestrados para batalla y para derramar sangre y para derrotar enemigos. Nuestras armas son diferentes, son espirituales, la oración, la gracia de Dios, la predicación del Evangelio, el testimonio, el amor, el perdón, la reconciliación, cosas que el mundo no conoce, porque guarda rencor, porque guarda odio, porque tiene violencia, porque quiere aplastar, porque quiere destruir, porque quiere consumir, porque quiere tener la supremacía, porque se cree mejor unos que otros. Eso es del diablo. Lo siento. La Biblia lo enseña así. Y yo soy un hijo de Dios. Yo creo en Jesucristo. Y soy llamado para enseñar estas cosas también. Por lo tanto, tengo que perdonar, tengo que amar, tengo que servir a Dios y tengo que ser humilde. Tengo que mostrar cuánto significa lo que Dios enseña a favor del resto de la sociedad y ponerlo en práctica. Si alguno está alegre, dice Pablo, alégrense con él. Si alguno está triste, acompáñalo en su tristeza. Cuando sentimos amor hacia nuestro semejante, sea nuestro hermano o hermana de fe, nuestra propia familia, por supuesto, y también aquellos que están más cerca en nuestro círculo y aún los que están distantes, porque oramos por otros que están viviendo bajo tensiones, persecuciones, en guerras, en hambrunas, en epidemias, en desastres naturales y tantas cosas que se están viviendo actualmente, por los niños que son explotados, por ese comercio que hay de personas que se desaparecen y después aparecen violados o violadas y después muertos, sacrificados. Se está viviendo una de las etapas más tristes de la sociedad humana cuando debiera ser la más hermosa, con los adelantos de la ciencia y la tecnología. ¿Por qué? Porque el corazón se ha endurecido cada vez más rebelde, cada vez se levantan más voces contra Dios, cada vez se levantan más voces contra el cristianismo, cada vez se levantan más voces contra Israel, el pueblo que Dios escogió para traer en cuanto a la carne a Jesús, el Salvador. Cada vez se levantan más voces contra lo que es la fe y la esperanza en Dios. Se ve al cristianismo como un enemigo, se ve a la Biblia como algo que es viejo, que no tiene sentido, y sin embargo ahí está el tesoro que los seres humanos necesitan. Pablo dijo que lo que las personas llaman locura, Dios lo ha convertido en la gran bendición. ¿Qué cosa? Los que creemos en Jesucristo no estamos locos. Hemos encontrado al que pone en orden nuestra mente. La locura está del otro lado. Los que han despreciado y están despreciando la gracia divina y el perdón de Dios. Si alguno está alegre, alégrense con él. Nos gozamos con los que están gozándose y lloramos también con aquellos que están tristes y les acompañamos en su tristeza. Romanos 12, 15, allí dice eso en la nueva versión internacional. Así que nuestras experiencias de amor van desde los momentos de alegría y felicidad hasta lo del dolor por las pérdidas y las circunstancias, las experiencias tristes. Alabado sea Dios, escribió Pedro también. Alabado sea Dios, Padre nuestro Señor Jesucristo, por su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo mediante la resurrección de Jesucristo. Note eso, nos ha hecho nacer de nuevo. Una experiencia con Dios significa una nueva dimensión de la vida, ya lo dije, una nueva perspectiva, una nueva manera de conducir, de vivir, de experimentar cada instante, con un propósito diferente al que teníamos anterior. ¿Por qué? Porque ahora se ha iluminado nuestra mente y Dios ha iluminado por su Espíritu
lo que Él quiere hacer a través de nosotros para bien de la humanidad y para gloria de Dios, para gloria de Él. Así que mediante la resurrección de Jesucristo, para que tengamos una esperanza viva. Y la esperanza nuestra no es esperanza muerta, no es esperanza que está caída, es una esperanza que está llena de bendición. ¿Por qué? Porque creemos en un Dios que es vivo, un Dios que va por encima de todas las cosas que nosotros podamos imaginarlo. Ese Dios vivo, ese Señor es Jesucristo, que vino a buscar y a salvar lo que está perdido, que vino a traernos paz, que vino a traernos salvación y perdón, liberación, por su gran misericordia. Así que tengamos esta esperanza viva y por eso nos movemos y actuamos. Dice también Pablo a los Filipenses: mis amados hermanos, pase lo que pase, alégrense en el Señor. Pase lo que pase. Nunca me canso de decirles estas cosas y lo hago para proteger su fe. ¿Por qué razón? Porque cuando llegan los momentos difíciles es cuando se prueba la identidad, la relación y la intimidad con el Señor. Allí es donde está lo grande, ahí es donde está lo especial, ahí es donde está el valor, ahí es donde está lo que significa Dios en nuestra vida. Y ahí está el testimonio también. Bueno, estén siempre alegres, oren sin cesar, esa es una de nuestras armas. Den gracias a Dios en toda situación, esa es otra de las armas, sí, ser agradecido a Dios, porque esta es su voluntad para ustedes en Cristo Jesús, según Pablo dice, primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5, versos 16 y 18. Así que voy a concluir este capítulo de hoy diciéndote que si deseas tener una mente sana, debes comenzar por cultivar una relación afectiva y dinámica con Jesucristo el Salvador y dejar que el Espíritu Santo, que irá revelando lo que hay que cambiar y brindarte como solución necesaria, obre en tu ser permitiéndoselo. Dios no obliga a nadie. Él está a la puerta y llama. Si alguno abre, dice Él, entraré a Él, cenaré con Él y Él conmigo. Dice eso allí en el Apocalipsis. Lo que está hablando es que si toca tu vida a través de este mensaje y tú abres tu mente y tu corazón, dice Jesús, entra en mi vida para que yo pueda hacer lo que tú quieres que yo sea y para que yo pueda vivir a la altura de tus enseñanzas, de tus principios, de tus valores y con tu propósito, para que mi vida, que ha sido marchitada por el pecado y la desobediencia, pueda cambiar y empezar de nuevo. Hazlo hoy, Señor. Tú le estás dando permiso. Al darle permiso, fíjate, la voluntad de Dios, que tú seas el que reaccione, no Él te va a coaccionar ni obligar. No lo va a hacer nunca Dios. Por eso mucha gente dice, Dios no existe, porque están acostumbrados al jefe que le dé órdenes, que le dé maltratos. Dios no hace eso. Dios te ama, pero no te obliga, te dio libertad. Tú tienes que usarla de la forma correcta. Si elijo libertad a Jesús, seré verdaderamente libre. Hasta la próxima semana. Pastor Rodolfo Luis.